Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio dedicado a los temas de naturaleza. Marían, bienvenida. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo para usted y para todas las personas que en este momento nos están viendo. Y además que vamos a hablar de un tema muy importante y que nos compete a todos, porque vamos a hablar del agua. Y hoy en día estamos sufriendo de un fenómeno que realmente nos está afectando muchísimo, y es todos los desbordamientos que están ocurriendo. Incluso están dejando comunidades completamente incomunicadas por los derrumbes. Qué importante es hablar de este tema. El agua, nosotros a veces pensamos que tenemos mucha agua cuando cae la lluvia. También cuando vemos el océano decimos, uy, hay mucha agua. Cuando hay estas inundaciones, cuando hay estos derrumbes, hay mucha agua. Pero la realidad, y aquí está el ingeniero agrónomo Freddy Adalberto Martínez Astudillo, quien es nuestro invitado, pero yo quiero hacer un preámbulo de lo que significa el agua, sí, Marían, para los televidentes que en este momento a través de Gaia nos sintonizan a través de este canal. Del 100% del agua que hay en el planeta, el 97% es agua salada. Solamente el 3% es agua dulce, y no porque digamos que sea agua dulce, es agua con azúcar. Es agua con menos sal, que es el agua que podemos beber, que está en los ríos, que está en los lagos, que está en los nevados, que está en los páramos, pero también están en los ríos de agua subterránea. 2% del agua que es agua dulce está congelada en los casquetes polares y en los ríos de agua subterránea, y solo un 1% está sobre la superficie del planeta, y a veces la malgastamos, la derrochamos. Entonces, aquí está el profesor Freddy Adalberto Martínez, profesor universitario de la Universidad del Valle durante muchos años. Trabajó también en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, más de 18 años, conocedor de las cuencas hidrográficas. Profesor, bienvenido a Gaia y gracias por aceptar la invitación. Bueno, indudablemente muy agradecido con esta invitación. Vamos a hablar sobre un tema de palpitante actualidad, del cual tenemos todos que comprometernos a coadyuvar a que esa situación mejore. Indudablemente hay muchas cosas relacionadas con referencia a las avalanchas, a los derrumbes, a los deslizamientos, y una serie de fenómenos que se han incrementado indudablemente por esta época de invierno, pero yo creo que hay que analizar las consecuencias y los orígenes de eso, y afortunadamente este programa nos va a dar la oportunidad de hablar sobre este tema. Y creo que debíamos empezar por ahí. ¿Cuáles son las causas que están ocasionando esto que es tan lamentable para muchas comunidades, muchos pueblos que se están inundando? ¿Será que hemos invadido, profesor, los valles de amortiguación de los ríos, las madreviejas? Porque a veces nos olvidamos que el agua tiene memoria. Carlos Alberto, antes de que el profesor entre con esta respuesta, es resaltar algo que nos pasa muchísimo, y es que si llueve, entonces no hay agua en algunas comunidades, pero si entramos en muchísimo verano tampoco hay agua. Entonces nos encontramos frente a una incógnita como comunidad, como la gente del barrio, de la vereda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay agua? ¿No hay agua? Igual no tenemos como derecho a este líquido vital. Usted lo hablaba, no es que el agua dulce es porque tenga azúcar, sino que es la que tiene menos sal. Profesor, ¿cuál es el origen de estas problemáticas que hoy tanto nos afectan? Sí, bueno, indudablemente cuando nos referimos al ciclo hidrológico, nos damos cuenta de que hay una serie de elementos que hacen de que ese ciclo funcione de una manera adecuada. Y uno de los elementos más fundamentales en esto es la cantidad de bosque que tenemos nosotros en las cuencas o la cantidad de bosque que hay en las laderas donde prácticamente se origina el agua. Los bosques nuestros tienen una gran biodiversidad, o sea, en una hectárea uno puede encontrar 1000 especies, mientras que en otras latitudes pues vemos que hay plantaciones o bosques de pinos, bosques de eucaliptos, como en los Estados Unidos, donde esos bosques son una sola especie primando sobre ese terreno. Profesor, ahí me gustaría que nos detengamos para analizar, Marían, porque lo más importante es que podamos realizar un análisis y nos quede una reflexión importante. Cuando se construyó el tren en Colombia, muchas especies se utilizaron y fueron la prioridad por su madera tan fina que podía durar muchos años, y se talaron esos árboles, se talaron, digamos, para hacer esos polines, para sostener los rieles.
Y de igual forma para construir viviendas, vigas, ventanas, puertas, la madera fina. Y si hoy vamos a algunas regiones, yo he dialogado con campesinos y el campesino me dice, no, esa madera no sirve para nada, ese árbol no sirve para nada. Pero si es un roble, si es un cedro, si es una madera como amarillo, digamos que son maderas que no le cae el gorgojo tan fácil, es preferida. Y lamentablemente a veces estas maderas no se resiembran. No hay, digamos, cultivos de árboles nativos, sino que seguimos yendo a la selva por esos árboles. Y que terminan en la mesa del comedor también, Carlos También, Alberto. sí. Sí, indudablemente por esa heterogeneidad de los bosques nuestros, entonces se encontraban de estas especies que usted me habla, del cedro, del arenillo, del comino, de todas esas maderas valiosas con las cuales se fabricaban los muebles. Pero esos bosques no eran de una sola especie, sino que son biodiversos, o sea que en una hectárea podían haber 10, 20 árboles, y entonces como eran muy significativos por el valor de esa madera, entonces se extraían. Esos árboles indudablemente pues botan unas semillas, en el suelo hay unas buenas condiciones, entonces germina y hace la reposición. Pero desafortunadamente nuestro aprovechamiento de los bosques es, digámoslo claramente, como vandálico, o sea, estamos oyendo nosotros en los reportes de deforestación que son de las cifras de 200.000, 270.000 hectáreas cada año en la Amazonía, en el Caquetá, en aras de poder incrementar las áreas para cultivo. Hemos perdido la cultura de sembrar, Mariano. Exactamente. Y lo otro es que las cuencas donde prácticamente se genera el agua y donde el bosque, a través de esos horizontes A00 que llamamos, que es un poco de tierra de capote, funcionan como una esponja. Entonces el agua que cae en la precipitación es retenida ahí y después mansamente la van entregando a los nacimientos, arroyos, y entonces se regula. El factor más importante que influye en nuestras avalanchas, en nuestro deslizamiento, es que los suelos no tienen capacidad de regulación de agua, no tienen capacidad de retención. Entonces, por falta del dosel bajo, por falta de árboles, de lo que llamamos muchas veces maleza, que debería decirse bueneza, pero que realmente retienen la humedad, amarran la tierra, los árboles con sus raíces, nos ayudan a evitar la erosión. Casi que estamos sufriendo es por nuestra propia intervención en estas zonas. Claro, exactamente. Entonces las áreas que eran en bosque, porque tenían unas pendientes, porque tienen unos suelos blandos a los cuales las raíces de los árboles ayudaban a aglutinar, a que no se deslizaran. Entonces si les quitamos los bosques, si les quitamos esas raíces que hacen, entonces el suelo prácticamente queda desprovisto. Hay una cosa muy importante que es con relación a la lluvia. Las lluvias en las zonas son casi constantes, o sea, lo que nos cambia son los periodos de repetición. Quería decir con esto de que nunca en Bogotá va a llover como llueve en Buenaventura o en la costa pacífica. O en Lloró, Chocó. O en Lloró, Chocó, donde caen 10.000 milímetros al año. 10.000 milímetros al año es una cantidad de agua impresionante. Y en eso vale la pena hacer esta reflexión. 1 milímetro de agua que cae en una hectárea equivale a 10 metros cúbicos de agua. Si eso lo multiplicamos por 1.000, serían 10.000 litros de agua en una hectárea. ¿Qué es eso? Que en cada metro cuadrado cabería 1 litro de agua con 1 milímetro, pero nuestros aguaceros son de 40, 50, 60, entonces haga usted más o menos los cálculos, entonces se nos vuelve una cantidad de agua que el suelo no puede retener porque no tiene la materia orgánica ni la tierra de capote, sino que comienza a formar deslizamientos, arroyos, inundaciones y todo lo demás. Profesor, esto que se derrite de las montañas, que se diluye y se cae a los ríos, que por eso vemos los ríos de color café, sí. y todos estos sedimentos pues van a dar al mar, van a dar a los océanos. ¿Qué efecto causa en la naturaleza? Sí, hay una cosa muy importante en esto, es que nosotros, supongamos, en el Valle del Cauca, tenemos un valle geográfico de aproximadamente 420.000 hectáreas. Ese valle geográfico fue formado por los sedimentos que traían los ríos, pero
lo que sucedía era que el Valle del Cauca era prácticamente un lago, entonces ahí cuando las aguas perdían velocidad, los sedimentos se decantaban. Entonces, por eso la fertilidad de estas tierras tan maravillosa. Exactamente, por eso la fertilidad. Profesor Fede Alberto Martínez y ustedes también que están reflexionando en sus casas, la Universidad de Múnich se atrevió a decir que si los 8.000 millones de seres humanos que somos ya prácticamente en este planeta, cada uno sembrar un árbol, estaríamos mitigando de manera muy seria y comprometida el cambio climático. Sí. Carlos Alberto. Entonces hay un déficit, pero gigante de árboles, Marián. Aquí lo hemos registrado en este programa. En las cumbres ambientales hablan de 100 árboles por cada ser humano, pero ha ido aumentando a 200, a 300 porque hay incendios forestales, porque hay tala de bosques, no hay restauración ecológica, no hay recuperación. Sí. Así es, Carlos Alberto, pero fíjese esto, digamos que tenemos árboles milenarios en el Amazonas, se talan, lo que está explicando ahora el profesor Fede Alberto Martínez. Por más que yo haga una campaña de siembra, el tiempo que tiene que pasar es muchísimo hasta que se otros fortalezca miles de años tanto, o cientos de años para la recuperación. Entonces, finalmente lo que nosotros estamos haciendo cuando cortamos los árboles, los talamos, es un ecocidio, profesor. Claro, indudablemente que sí. Pero fíjense una cosa, los árboles que nosotros sembramos aquí, como estamos en una zona tropical, muy húmeda, o sea, estamos pegados prácticamente de la línea del Ecuador, las temperaturas permanecen casi constantes, entonces los árboles crecen exorbitantemente. Un pino que usted siembra, supongamos en los Estados Unidos, en esas latitudes o abajo en Chile a otra latitud, demoran prácticamente 80 a 100 años los turnos de corte. Nosotros si sembráramos esos árboles aquí, en 20 años podríamos hacer aprovechamiento. Pero bueno, la gente nos dice, bueno, pero es que es pino. Los árboles en realidad no son malos, depende del manejo que nosotros les demos. Entonces, porque muchas veces hay resistencias a la siembra de los pinos. No, los pinos bien sembrados y los eucaliptos bien sembrados son una alternativa de producción de madera y de recuperación de suelos y todo lo demás. Pero tenemos especies, y en esto sí yo quiero resaltar, porque casi es un modelo nacional, que la CBC realizó hace mucho tiempo una investigación de cuáles son las especies nativas nuestras que podemos utilizar. Esa información está disponible. Otra cosa es que no las aprovechemos o no las utilicemos, pero me atrevo casi a decir con toda la severidad del caso de que no hay una zona en el país mejor estudiada que la del Valle del Cauca. ¿En qué parámetros? En climatología, en suelos, en geología, en pendientes, en uso actual. ¿Dónde están esos estudios, profesor? No, los tiene la CBC. Lo que pasa es ¿Y es de fácil consulta De fácil consulta y de fácil aplicación. Lo que pasa es que las dinámicas, desafortunadamente, de manejo de cuencas parece que quedaron en el olvido, pero se necesita es trabajar con las comunidades. Inclusive yo creo que deberíamos llegar a pagar a los campesinos de las partes altas para que nos cuiden el bosque y nos produzcan agua. Pago por servicios ambientales. Y estoy seguro que toda la comunidad de las ciudades gustosamente haría la retribución para eso. Pero es que al ritmo que vamos, muchas poblaciones nuestras, desafortunadamente, y no es alarmismo ni tengo ningún interés, sino el de poner sobre el tapete cosas ciertas, nos vamos a quedar sin agua. Y esas ciudades, ¿y por qué? Porque es que no hay capacidad de regulación en las partes altas. Entonces vemos Candelaria, Palmira en riesgo, el mismo Cali, Guadalajara de Buga, Tuluá, Cerrito, todos estamos más o menos por el mismo paso, y nosotros en la ciudad, mirando hacia las lomas, cómo se derriten, cómo vienen las avalanchas, los deslizamientos, las áreas, cuando hay el verano, como usted lo planteaba, entonces se va el agua, y cuando hay invierno, entonces sobra, porque es que no alcanzan las plantas de tratamiento a ponernos la potable porque los sedimentos son muy altos. Entonces esto nos obliga a replantearnos. ¿Cuál es el replanteamiento? ¿Cuáles serían las soluciones? El replanteamiento es que tenemos que comprometer a las ciudades a que preserven las comunidades. Exactamente, y a esas comunidades de campesinos
que están en la todo parte un trabajo interdisciplinario, porque indudablemente. Es decir, Carlos Alberto, en vez de destinar cierta cantidad de tierras, por ejemplo, para la ganadería, para la agricultura en la parte alta, pues más bien el pago por servicios ambientales que usted planteaba ahora, y es seguir conservando esos arbolitos que realmente nos permiten el líquido vital en la parte baja. Sí, eso. Pero no vamos a decir tampoco de que cerremos las cuencas, pues, porque no se puede sino sembrarlo. No, allá se puede hacer ganadería, como usted lo plantea, pero entonces el silvopasto no extensiva, sino racionalmente, con rotación de potreros, o sea que no causen ningún impacto negativo. Pero una ganadería en unas lomas sobrepastoreando, cualquier rebrote de pasto que sale, pues el animal se lo tiene que consumir, y entonces cuando se come toda la vegetación, entonces queda el suelo expuesto a la erosión, entonces vienen las lluvias, y si no hay un obstáculo que digregue esa gota de lluvia que viene dependiendo de su tamaño, con una energía capaz de disgregar ese suelo, o sea, es una bomba sobre el suelo, y son miles de bombas, porque un aguacero son miles de bombas, y entonces, ¿cómo protegemos? Si hubiera vegetación no habría ese poder de explosión. Ahora, bueno, no nos podemos sentar a sembrar jardines, no, aprovechémoslos, pero racionalmente, que tenemos la capacidad para hacerlo. Qué importante esta reflexión del profesor Freddy Adalberto Martínez, que realmente pues va dando esas indicaciones de soluciones, Marian, porque nos inundamos. ¿Pero por qué nos inundamos? ¿Por qué el pueblo se llenó de agua prácticamente a 1 metro, 1,5 metros y 2 metros, como hemos visto en algunas poblaciones en el Valle del Cauca y en otros municipios del país, de Colombia? Y también, ¿por qué no en otros países? También vemos esas inundaciones que son catastróficas, pero hay que pensar en la cuenca, hay que sembrar, hay que evitar la erosión, que se nos vuelvan agua prácticamente en las montañas, porque bajan los ríos cargados de sedimentos. Y entonces, ¿qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la siembra de árboles en las montañas? Sí. Qué interesante esto que nos acaba de mencionar el profesor Freddy Adalberto Martínez, Carlos Alberto, porque entonces se está volviendo una problemática si llueve y si hay sequía, y necesitamos tomar una decisión muy pronto. Todavía somos privilegiados de que uno abre el grifo y le sale agua, sí. Pero es que lo que dice el profesor es cierto. Mire, comunidades, lo digo especialmente por Candelaria, 2 semanas sin agua, abrías y no abrías el grifo y no hay agua en esta zona del Pero Valle del Cauca. Pero ahí es donde hay que invitar a estas comunidades, a sembrar, aprovechando que está lloviendo, para sembrar árboles, porque se va a mantener, digamos, esos retoños, esos arbolitos pequeños van a alcanzar a tomar la fortaleza. Hay que pensar en las cuencas, de dónde viene el agua que toma Candelaria, de dónde viene el agua que toma la ciudad de Cali, de dónde viene el agua que toma la ciudad de Bogotá, la de Medellín, y asimismo hacer campañas muy activas, propositivas, diligentes y efectivas, bien orientadas con la comunidad. Carlos Alberto, y aquí rápidamente le quiero preguntar al profesor Freddy Adalberto Martínez, nada más lindo que existan aplicativos. ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo ayudar o cómo contribuir desde la casa? ¿Qué podemos hacer para fortalecer esa zona alta? Ya sabemos cuál es el problema, usted nos acaba de explicar un poco el origen, pero ¿qué podemos hacer desde la casa, desde el trabajo? ¿Cómo cuidar? Sí, bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante, es que nosotros, en forma desafortunada, como tenemos una buena disponibilidad de agua, como lo planteamos, de que abro las llaves y tengo, entonces hay que ser también racional en el manejo de esa agua. O sea, una ducha para una persona no puede durar 10 minutos, no puede durar más de 5 minutos. Ahorrar agua, ser prudentes. Si yo me voy a cepillar los dientes, ¿para qué tengo la llave abierta? Si yo tengo el lavadero con un agua jabón, ¿por qué no trapeo mi primera pasada, digamos así, con esa agua? O sea, optimicemos. Si yo lavo mi arroz y mis frijoles para cocinar, ¿por qué no cojo esa agua para lavar los trastes? Para lavar los trastes o para fertilizar mis plantas. Entonces estoy optimizando. Acciones sencillas, cotidianas, voluntarias, personales y familiares. Y es que eso viene siendo la solución. Acciones sencillas. Exacto. A grandes problemas, soluciones sencillas. Sí, o sea, y la solución es integral. O sea, en la ciudad consumimos el agua, pero también optimicemos como ciudadanos, aprovechadores de esas aguas para un manejo más racional, porque es que desperdiciamos. Lavar un carro
con una manguera en un antejardín, ¿cuántos litros de agua desperdiciamos ahí en eso? Entonces nos va a tocar, es mejor coger un balde y un trapo y limpiar nuestro carro. Bueno, a veces, profesor, sí, hay una frase que se me quedó, que la vi hace muchos años, que dice: lo costoso no es el servicio, sí, lo costoso es el desperdicio. Sí. Si usted tiene una llave que hay que cambiar el cauchito y está goteando y usted dice, lo hago después, sí, pues le va a llegar un recibo bastante costoso, porque esa agua que se perdió se la van a cobrar. Sí. Entonces hay que ser prudentes también en ello. Y también parte de la prudencia, Carlos Alberto, es entender que Colombia también puede llegar a la hora cero, como en su momento ocurrió en Ciudad del Cabo. Entonces vemos situaciones muy lejanas, pero en algún momento eso puede llegar a pasar si continuamos como tan deportivamente por la vida y desperdiciando los recursos. Profesor, sí, su reflexión final, nos vamos ya, se nos acabó el tiempo. La reflexión es que nosotros pensamos de que en realidad en las cuencas deben desarrollarse las acciones de reforestación. Indudablemente, como ustedes plantean, si yo planto un árbol, tengo que presupuestarme por lo menos 3 años para hacerle mantenimiento para que ese árbol salga. Si yo no voy a planificar ese mantenimiento, entonces es mejor que nos abstengamos de decir que sembramos, porque lo perdemos. Las hormigas, las malezas, los animales que de pronto debe haber un padrino por cada árbol. Entonces uno decir 2 mantenimientos al año es suficiente, pero eso tiene un precio, porque es que la maleza también crece. Cuide el bosque del barrio, Carlos Alberto. El bosque urbano, sí, que es tan necesario. Lo otro, y para terminar, es que yo creo que en los colegios va a haber que hacer mucha pedagogía sobre el uso racional del agua, con cuestiones muy sencillas, que los niños traigan sus residuos del agua y sus residuos de la energía, y digamos cuántos viven en su casa y saquémosle el promedio y enseñémosles, como estamos aprendiendo matemáticas, entonces las curvas de cuánto subió y bueno, por qué se subió el agua si usted está consumiendo en su casa 5 metros cúbicos, digamos, por mes o profesor, por mes. Gracias. Eso nos ayuda. Gracias, se nos acabó el tiempo. Hay muchas soluciones, hay muchas indicaciones para la comunidad, Marian, de modo pues de que... Carlos Alberto, acciones muchísimas que podemos colocar en práctica, pues el ahorro de los recursos, pero sobre todo entender que esas realidades que se nos mencionan por allá tan lejos, no es que estén tan lejos de nosotros si nos descuidamos. Entonces, qué importante es hablar de acciones, y para eso es Gaia Tierra Viva, Carlos Alberto. Este programa es dedicado para ustedes, para que aprendamos un poco más, para que entendamos lo valiosa que es la naturaleza. Hoy hablamos y reflexionamos un poco sobre la importancia de los árboles para evitar la erosión, que se nos vuelvan derrumbes prácticamente en nuestras montañas, y que realmente seamos cuidadosos y responsables con el agua. Este es Gaia, Tierra Viva e Inteligente.